que en la plataforma pues se les dejaba la información de volúmenes, que era la que correspondía a la clase del día lunes y que por razones, podría decirse que razones técnicas, eh, tocó dejar así como que muy de la revisión de ustedes particular. Sin embargo, pues la idea es hacer un barrido general de la temática en el día de hoy. Entonces, en ese capítulo de volúmenes, realmente lo que nosotros queremos es conocer algunas generalidades, plantear o conocer las definiciones y poder saber cómo se hace un estudio de tránsito. Finalmente, lo que se busca es hacer una tenencia, un insumo que es de suma importancia para la toma de decisiones en materia de una calle, una carretera, de una vía. ¿Sí? Entonces, los volúmenes de tránsito pues están marcados por la necesidad que tiene un investigador o un ingeniero de tránsito para conocer, ¿cierto?, la información necesaria de tal forma que le sirva para el planteamiento de alternativas y más tarde para poder definir qué soluciones se pueden dar a una problemática específica. Entonces, lo primero que uno tiene que mirar, ¿cierto?, es que las carreteras son unos medios que son estáticos. Carreteras, las terminales son estáticas, son estructuras físicas que no se mueven. Pero en ellas están los volúmenes de tránsito. Mejor dicho, en ellas van a estar los vehículos que son la parte dinámica y que tienen la necesidad de movimiento. De allí, pues, que se hable de flujo como el movimiento que se tiene para el ingreso de los vehículos a la vía y su circulación. Entonces, los volúmenes de tránsito tienen dos características. Tienen características que son espaciales y tienen características que son temporales. Cuando se habla de características que son espaciales, pues ellos ocupan un lugar. Entonces, en un momento dado, esa infraestructura va a estar cargada de vehículos de tal forma que debe llegar a un límite, porque no existen vías infinitas. Y entonces esa ocupación de lugar es la que en algún momento dado va a demarcar una congestión o una llegada al límite de esa estructura. Además tienen un componente que es temporal, una característica temporal, puesto que consumen tiempo y varían en el tiempo. O sea, uno sale a la calle, por ejemplo, yo podría salir aquí al frente de mi casa y encontraría que la calle está vacía. En un momento dado, pues pasarán vehículos y esos vehículos pues consumen un tiempo que va a estar allí en la carretera. Debido a esa problemática de espacio temporal, pues existen dos tipos de distribuciones, unas distribuciones que son espaciales y unas distribuciones que son temporales. Las distribuciones espaciales pues obedecen a los criterios que tienen las personas para poder desear un viaje, ¿cierto? O sea, el deseo del viaje, no solamente el viaje como tal, sino de la ruta a escoger. Por ejemplo, yo podría pensar en que si me voy para otra ciudad, podría pensar en querer ir podría pensar en querer ir a Coveñas. Entonces, por ejemplo, si yo digo que está Sincelejo, si mal no estoy, por aquí estará Coveñas, algo así.
Entonces, para ir de Sincelejo a Coveñas, digo, bueno, existe el deseo de comunicarse. Entonces alguno diría, bueno, a mí me gusta la ruta Sincelejo, Tolú Viejo, Tolú, Coveñas. ¿Sí? Y esa sería una ruta. Alguien dice, no, pero es que a mí esa ruta no me gusta. A mí me gusta sentir la adrenalina de bajar el páramo. Entonces uno podría decir, bueno, Sincelejo, ya por aquí, se baja por el páramo, se va hasta San Antonio de Palmito y luego dobla un poco para irse por allá como hasta Guayabal y entrar a Coveñas. ¿Ya? Porque la persona quiso esta vivencia por acá y le parece la vía más tranquila y otros dirán, es que por acá hay dos peajes y yo quiero, que sería el peaje de Toluvía. Está molestando el mouse. Aquí estaría un peaje en Toluviejo y aquí estaría un peaje en la vía de... Listo. Otros dirán, bueno, realmente yo quisiera una ruta alternativa. ¿Sí? Entonces dicen, no, yo me voy a ir de Sincelejo, voy a venir hasta San Pues, de San Pues me voy a ir hasta Chinú, de Chinú me voy a ir por San Andrés, Tuchín, Momil y empalmo aquí para irme por Guayabal. ¿Ya? Y hago esa otra ruta. Otro podría pensar, no, yo mejor me voy a ir por Sincelejo, salgo para San Pues, llego hasta Chinú, me voy por acá por San Andrés, Tuchín, no giro hacia el Hueso Guayabal, sino que sigo derecho, me iré hasta Lorica y de Lorica me iré hasta Coveñas pasando por San Antero. Yo quise ir al volcán de Lodo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo depende de cuál es la expectativa que tiene la persona en hacer su viaje. ¿Ya? De todas estas conexiones que se están dando aquí para poder hacer ese ejercicio, es lo que va a definir la distribución espacial. ¿Ya? Del hecho de tener diferentes alternativas y que eso obedezca a poder tener que la persona pues decida, ¿ya? Porque es que en relación a lo que la persona quiere, cómo quiere hacer su viaje. De allí que pues tengamos una distribución espacial. La otra pues sería la parte de la distribución. Aquí tendríamos entonces la distribución espacial, nada como ya se ha dicho, pues al deseo, ¿ya? Y entonces acá tendríamos otro campo donde vamos a tener una distribución que es temporal. Ahora, ¿de qué depende esta distribución temporal? Depende, puede tener varios factores. Una puede ser la época del año, ¿ya? La otra podría ser el día de la semana. Otra podría ser la hora del día, ¿ya? Entre otras. Por ejemplo, ¿cómo uno podría explicar un viaje a Coveñas? Uno podría decir, bueno, la época del año. Si estás lejos o algo, pues la época va a ser la época de vacaciones, que es donde la gente más va a rodar para ir a un lugar turístico a descansar. Personas que ya estén más cercanas, por ejemplo, hablando del mismo caso Sincelejo Coveñas, acá ahora tomando.
pues es más fácil que una persona vaya un sábado o un domingo a Coveñas, puesto que podría ser un día no laboral para él, ¿ya? Mientras que en día de semana, pues no podría porque estaría ocupado. Entonces, los fines de semana, pues esas vías van a estar más cargadas por el hecho de que las personas puede que estén de vacaciones en esos días o estén libres esos días. En relación a temporalidad con la hora del día, pues también depende de que muchas personas decidan viajar o no viajar, o que muchas personas tengan que viajar o no viajar, dependiendo de la hora del día. Por ejemplo, pues si yo entro a las 8 de la mañana al trabajo, a las 7 de la mañana a una clase o cualquier actividad de estas, bien sea laboral o académica, yo tendré que ir a necesariamente a esa hora. Lo que puedo variar es un poquito salir más temprano, salir más tarde, salir, bueno, realmente salir más temprano para evitarme un trancón o para evitarme un flujo máximo de vehículos. ¿Ya? Entonces, allí tendríamos las distribuciones espaciales y las distribuciones temporales. O sea, depende del espacio que ocupa, del deseo de las personas y depende de la época del año o de cómo está configurada eh, la disposición para hacer el viaje. ¿Para qué quiere uno realizar estudios de volúmenes? Porque con eso uno puede, como les decía, plantear alternativas. Pero ese planteamiento de alternativas pues, va a estar sujeto a unas definiciones que son necesarias y que pues, se deben conocer para poder hacer efectivo un análisis de tránsito. Entonces, entre esas variables o esas definiciones, nosotros podemos decir que está el volumen, está la tasa de flujo, está la demanda y está la capacidad. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que con estas cuatro definiciones, ¿cierto? Estos cuatro conceptos, podemos empezar a entender cómo es la dinámica del flujo desde el punto de vista de los volúmenes o del volumen. De allí entonces que tengamos como definición de volumen con el número de vehículos o de personas, ¿cierto?, que pasan por un punto durante un tiempo específico. Entonces uno dice, bueno, entre las 5 y las 8 de la mañana, entre las 6 y las 8 de la mañana pasaron 500 autos. Eso es un volumen. ¿Qué pasa? Que es un tiempo específico, es un tiempo que está enmarcado para saber cuántas horas fue el conteo y cosas así. Cuando ya se habla de tasa de flujo, la tasa de flujo entonces es la frecuencia, ¿cierto?, a la cual pasan los vehículos, o sea, ya está referido a un espacio de tiempo y que normalmente se van a tomar como si fuera una tasa horaria equivalente. O sea, se va a tomar el volumen durante un tiempo específico que sea menor o igual a una hora. Normalmente se dice que la tasa va a ser vehículos por hora, o sea, va a estar expresada como una tasa horaria equivalente. Luego tendríamos la demanda. Entonces, ¿la demanda qué es? La demanda es el número de vehículos o conductores de vehículos o personas que desean viajar y pasan por un punto durante un tiempo específico. Allí es donde uno empieza a decir, bueno, y cuando hay muchas acumulaciones, se presenta un fenómeno de congestión. ¿Ya? ¿Y la congestión qué es? La congestión es un fenómeno donde la demanda, los que quieren pasar, o el volumen, personas querrán cada vez
tener su propio transporte, pero eso obliga a que las vías se vayan cargando cada vez más de vehículos, y eso lo vemos a diario en las ciudades, o sea, hay ciudades que siguen cargándose más y más y más y más, llenándose más y más y más y más de vehículos. Es un problema pues que cualquiera pensaría se soluciona con más vías. Entonces, algunas de las anotaciones de algunos estudios dicen que generar más espacios, ¿ya? Abrir más vías, es un error. ¿Por qué? Porque eso genera un conflicto o una creencia en la mentalidad de las personas, una creencia de que es posible seguir aumentando los vehículos y de que si hay más vehículos habrá más vías. Entonces no hay problema en que yo tenga un vehículo. Como decir, si yo compro un carro, no te preocupes, de algún lado sale la carretera. Entonces está demostrado que no es útil el crecimiento desaforado de las vías. ¿Por qué? Porque lo ideal es que las personas puedan entender a partir de una restricción o de algunas restricciones la necesidad de tener control sobre la tenencia del vehículo. Ahora, cuando uno habla de tener control sobre la tenencia del vehículo, hay que entender que no es en relación a la tenencia del vehículo, porque algunos dirían, bueno, entonces eso afecta al sistema económico, eso afecta al sector de ventas de vehículos y de servicios y todo eso, ¿no? La idea no es eso. La idea es que el vehículo sea utilizado de una forma inteligente. ¿Y qué es usar el vehículo de una forma inteligente? Pues poder tener un vehículo de tal forma que cuando usted tiene la necesidad de utilizarlo, lo puede hacer. Para salir a pasear, para hacer un mandado, una vuelta muy larga, para ir a otra ciudad. ¿Ya? Pero que siempre se le pueda inculcar a las personas, eso sí, amarrado a que se debe tener un buen sistema de transporte, tanto transporte público en las ciudades como transporte intermunicipal, de tal forma que las personas se sientan atraídas a tener ese o a usar ese servicio y que eviten ir en esas cápsulas, ¿cierto? Que lo que hacen es llenar de más vehículos, cada vez de más vehículos la vía. Entonces ahí hay como que un tira y jala que pues no es fácil, ¿ya? Cualquiera pensaría, ¿cómo así? Que no haya más vías es mejor a que sí las hayan, pues. Desde el punto de vista de ir modelando el pensamiento del ser humano es mejor, ¿ya? Es como hacerle entender a la gente que no es infinita la capacidad y que la capacidad no se puede llevar al infinito. Que mejor es empezar a organizar la forma de ver y pensar las cosas. Finalmente tenemos la capacidad. La capacidad corresponde al número máximo de vehículos que pueden pasar por un punto durante un tiempo específico. Entonces, esta es una característica del sistema vial y representa su oferta. ¿Por qué es la oferta? Porque es lo que hay, es lo que se le entrega a las personas, ¿ya? Entonces, cuando se hace la revisión en diferentes puntos en una sección transversal de una carretera, lo importante es que no se haya superado esa capacidad. ¿Por qué? Porque al superar la capacidad empiezan fenómenos de congestión, ¿ya? Entonces, cuando ocurre lo contrario, que empiezan a haber trancones, saturamientos, bajas de velocidad o bajadas de velocidad, es porque sencillamente se ha aumentado la demanda o ha crecido la demanda al punto de que no puede ser absorbida, no se puede ser eh, contenida con la capacidad. Entonces, en ese momento la demanda que es el número de personas que desean ser servidos, que esperan ser servidos, que esperan tener un espacio para circular. El volumen son los que son servidos, los que ya recibieron el servicio, ¿ya? Y la capacidad es la expectativa de los que pueden ser servidos. Entonces uno allí encontraría, aunque pequeñas, se encuentran las diferencias, ¿ya?
La demanda es los que quieren, el volumen los que ya están servidos y la capacidad los que pueden ser servidos, como las diferencias entre los conceptos. De allí entonces que uno diga, bueno, si yo estoy hablando de tránsito, lo importante es que yo pueda, o de volumen, lo importante es que yo pueda saber qué es un volumen de tránsito. Que como se decía que era el número de vehículos que pasaba por un punto de control o una sección transversal en un tiempo determinado, pues sencillamente ese cubo, ese caudal, ese flujo, o ese volumen, mejor, flujo no, volumen, va a estar definido como el número de vehículos que pasa en, en un espacio de tiempo. Entonces, número de vehículos n y un espacio de tiempo t. En base a eso, uno podría empezar a limitar los tiempos. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuáles son los tiempos? Los tiempos pueden ser un año, y si es un año uno dice, bueno, ese sería el tránsito anual. ¿Qué es el tránsito anual? Pues es el conteo de vehículos durante 365 días, o sea, durante todo un año. Luego podría pensar, bueno, y si el periodo es un mes, pues ya tendría el tránsito mensual. Si el periodo es una semana, tránsito semanal. Si es un día, es el tránsito diario. Si es durante una hora, sería el tránsito horario. Y si es menos que una hora, pues se dice que es un Q, que corresponde a un periodo menor que una hora. Y así podría tener definidos entonces los tiempos en los cuales se va a enmarcar ese conteo de tránsito. ¿Alguna duda está ahí? Que se quedó pensando. Entonces, allí encontramos diferentes tránsitos, ¿cierto? A partir de allí, uno dice, bueno, pero ¿qué es importante o cómo puedo tener una valoración importante de estos tránsitos? Entonces ahí es donde aparece el tránsito promedio diario. El tránsito promedio diario, ¿qué es? Es el número de vehículos que circulan por un punto o una sección transversal de una vía en un periodo, ¿cierto? Que es igual o menor a un año y es mayor que un día. Entonces, por ejemplo, si yo digo que existe el tránsito promedio diario anual, va a ser el número de vehículos que circula durante todo un año dividido por 365 días. ¿Qué sería este de aquí? Aquí tengo el tránsito, este, tránsito promedio diario anual. ¿Por qué? Porque se hace con base al tránsito de un año. También podríamos tener el tránsito diario, tránsito promedio diario mensual, que corresponde al tránsito durante todo un mes, dividido por 30 días. Y el tránsito promedio diario semanal, que sería el tránsito promedio diario semanal, perdón, que sería el tránsito semanal, o sea, el conteo durante una semana, 7 días, dividido por 7 días. Este último es el que normalmente utilizan INVIES para hacer obtener las referencias de las variaciones de volúmenes a nivel nacional. Esos volúmenes pues los encuentra uno en las publicaciones, ahí al lado de documentos técnicos del INVIES, y le dicen cuáles son las variaciones del tránsito en el país. Son un insumo pues que sirve para hacer proyecciones y para tener en cuenta al momento de definir las alternativas. Mirando acá. Además,
se definen otros volúmenes como el volumen horario máximo anual. Ese pues corresponde a tomar todas las horas del año. Si uno tiene 365 días, 24 horas al día, al final tendría 8.760 horas. Entonces, ¿qué hace uno? Pues uno sencillamente va a organizar los tránsitos desde el mayor hasta el menor, hora por hora. Uno podría tener una gráfica, ya se las más. Voy a tener una gráfica como esta, donde yo voy a organizar de mayor a menor todos los tránsitos. Entonces tengo el tránsito 1, la hora 1, la hora 2, la hora 3, o sea, el primero, el segundo. Y entonces ahí uno podría decir que eh, podríamos ubicar el décimo tránsito, ¿cierto? Máximo volumen horario, aquí, que simplemente está definido como el tránsito o el volumen, que es solamente superado por 9 volúmenes horarios al año. También podríamos definir el vigésimo, el cual está en la ubicación número 20, y que necesariamente pues uno piensa que está superado por 19 volúmenes horarios. Y el 30 que estaría superado por 29 volúmenes horarios. ¿Qué asegura uno? Pues que de 8.760 solamente 9, 19 o 29 volúmenes horarios están superando el punto que hemos definido. Ese, por ejemplo, aquí habíamos dicho, pues aquí puede ser el máximo, puede ser un viernes 16 de junio a las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana. ¿Ya? Porque es una hora de máximo volumen en el año. Y así podríamos tener pues organizada toda la información. También tenemos el volumen horario de máxima demanda. Entonces, ¿ese volumen cuál es? Es el volumen máximo que pasa en un periodo de una hora o 60 minutos consecutivos. Y ese volumen horario de máxima demanda es el que va a representar en un momento dado los flujos de ese periodo de análisis. Por ejemplo, yo voy a tener, vamos a mirar por acá, voy a irme acá. No, esto no. Por ejemplo, yo podría mostrar aquí, ¿cierto? Cómo es la variación en un día. Y podríamos encontrar que los días de semana, de lunes a viernes, por ejemplo, de lunes a jueves, el comportamiento es este naranja, donde yo tengo aquí entre las 6 y las 8 o 6 y 9 una, un aumento, un pico. ¿Cierto? Luego podrá haber un llano aquí, tipo 10, 11. Se levanta un poco a las 12, pues la gente todavía sigue en ciudades pequeñas como Sincelejo, pues se va a almorzar a la casa. Luego viene el valle de la tarde y finalmente aparece el pico de la noche cuando todo el mundo regresa a casa. Hasta otra vez empalmar por acá al final del día. Si es un día fin de semana, pues muy seguramente ya no habrá esa congestión en la mañana, puesto que las personas pues sí pueden salir a hacer mercado y eso, pero puede que no se dé un aumento masivo a las 6 de la mañana. Puede haber un aumento aquí considerable al mediodía, pues las personas deciden salir a almorzar fuera. Luego viene un valle en la tarde y se corre esta hora un poquito más hacia la noche, hacia las 8 o 10 de la noche, cuando las personas pues deciden salir tal vez a divertirse o a hacer alguna vuelta, a dar alguna vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno analizara el día de la semana, uno podría decir, bueno, en este espacio, vamos a marcarlo por aquí, en este espacio
puede que esté el volumen horario de máxima demanda. Aquí está un 6 gigante, pero esto realmente está entre 5 y 8 de la mañana, por decirlo. ¿Ya? Sí, no podría decir que está por aquí. Entonces, dentro de esas 5 a 8, 3 horas, puede que esté el volumen horario de máxima demanda de esta parte del día. Porque por acá, pues voy a tener otro volumen horario de máxima demanda para para la tarde. ¿Ya? Entonces uno lo analiza por horas de máxima demanda en la mañana, horas de máxima demanda mediodía, horas de máxima demanda en la tarde. Y ese va a corresponder al volumen horario de máxima demanda. Profe, que en ese rango normalmente va de, por ejemplo, en ciudades como Bogotá o Medellín, va de 4 de la tarde a 8 de la noche. Que ya a las 4 de la tarde es que empiezan a salir las personas de trabajar de 4 a 8. Sí, normalmente es de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sí, sí, más o menos. Va que hay gente que ya ha cambiado sus modos de vida, sus estilos. O sea, hay gente que ha decidido, por ejemplo, salir del trabajo y quedarse por allí haciendo alguna vuelta. Hay gente que llega a la casa tipo 9 de la noche y es porque sale del trabajo, cena afuera, hace alguna vuelta, no sé, en un centro comercial o algo, y luego va a casa y va a dormir. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué cambió su estilo de vida? Porque sencillamente se puede haber fastidiado de que todos los días tenía que estar en un trancón. Igual salías a las 7, 6 de la tarde y llegaba a las 9 de la noche, entonces mejor dicen, me quedo un rato, doy una vuelta, aprovecho el tiempo y luego me voy a casa. Y con eso pues ya podría organizar de una mejor manera su llegada a casa. Entonces ahí tendríamos las horas pico en las cuales pues se van a dar los máximos volúmenes de tránsito. Aquí es importante definir los volúmenes décimo, vigésimo y trigésimo. ¿Por qué? Porque estos volúmenes pueden servir de referencia como una hora de máxima demanda cuando se trata de diseños. Entonces, dependiendo del proyecto, uno dice, bueno, yo quiero tener solamente 9 horas que superen el máximo, o 19 horas o 29 horas. Normalmente se toma el 30º volumen horario, que es, después de haberlo organizado, el volumen número 30. Perdón. Permítame recuperar un poco mi... Fabián, en micrófono. Víctor, ¿estás grabando, Víctor? Aquí está. Afirmativo. Entonces, a partir de Profe, esta definición, señor, disculpe la interrupción. ¿Qué aplicación tiene, ¿Qué aplicación tiene esta medición de volumen horario décimo, vigésimo? ¿Tiene alguna aplicación específica, profe? sí, claro, para diseño. Es para diseño. Cuando uno va a hacer, cuando uno va a hacer
los estudios, uno define, ¿cierto? Puede definir cuál es el volumen horario que va a tomar como referencia. Entonces, si usted dice, no, yo voy a tomar el 20º volumen horario, ¿qué significa eso? Que está diciendo que solamente su volumen, ¿cierto? El que usted estima, va a estar superado solamente por 19 volúmenes durante todo el año. O sea, de las 8.760 horas solamente va a estar superado por 19 horas. ¿Ya? Entonces, ese volumen puede ser tomado para un volumen horario de proyecto. ¿Ya? Entonces ya es en términos de diseño que uno va a tomar esa información. Si el proyecto tiene una envergadura alta, pues uno podría tomar el 10º volumen para que tenga una capacidad mayor. Solamente que eso pues implica más costos y mucha más envergadura de proyecto. Entonces, ¿para qué me sirve ese volumen? Para conocer las características geométricas de la vía. Porque con ese volumen ya yo tengo un estimativo de cuál es el tamaño de mi vía. ¿Ya? Entonces, si van a circular muchos vehículos, pues lo ideal es que los anchos sean lo máximo posible. Por ejemplo, si es una vía que va a albergar muchos vehículos, podría decirse que es una vía principal. Y si es una vía principal, entonces ya uno dice, bueno, la calzada debe ser de 730. Si es una vía principal y el flujo es muy alto y la economía que maneja es muy alta, uno podría pensar en que necesariamente será una doble calzada. Ahora, no necesariamente debes construir la doble calzada de una vez. Puedes construir una calzada, pero cuando hagas el trazado y cuando hagas la compra o la cesión de terrenos, debes dejar el espacio suficiente, o sea, una franja de, qué sé yo, 50 metros mínimo, para poder alojar la vía. Y construyes una calzada, o sea, construyes una vía al lado, para luego pues construir la otra al otro lado. ¿Sí? Pero desde ya se puede proyectar y haciendo los ajustes económicos para poder tener las características geométricas de esa vía. ¿Por qué se hace eso? Porque usted no tiene nada, o sea, sencillamente usted dice, bueno, yo voy a proyectar, ¿ya? Con base en un volumen que yo he estimado, que yo he pronosticado. Ahora, ¿por qué no se toma el máximo? Porque el máximo pues implica colocar una vía que va a cubrir todo y que no necesariamente pues es útil desde el punto de vista económico. ¿Ya? Entonces, hacer inversiones muy grandes con volúmenes muy altos, cuando ese volumen no se va a presentar muchas veces al año, pues se considera que es antieconómico desde el punto de vista de la ingeniería de tránsito. Por eso pues se estima un volumen que esté por allá en el 20, ya les digo, 10, 20, 30. Normalmente se utiliza el 30. El 10 es casos excepcionales. Seguidamente podríamos mirar para qué sirve esto, para qué sirven los volúmenes de tránsito. Entonces uno dice, bueno, en planeación sirve para clasificar las redes de carreteras, conocer cuáles son las principales, cuáles tienen prioridades. En calles, cuáles son primarias, colectivas, primarias, cuáles tienen la prioridad. Y de allí, pues luego identificar la señalización con pares y más agresivos si se colocan semáforos. Se pueden hacer las estimaciones de los cambios, ¿sabe cómo va a ser el crecimiento? Puede haber crecimiento, podría haber decrecimiento. Decrecimiento significa que hay una bajada de vehículos, cosa que es muy extraña y solamente en épocas de recesiones es que se va a dar ese tipo de fenómenos. ¿Ya? Sirve para hacer modelos de asignación y distribución del tránsito. Entonces, ¿qué es asignación y distribución? Pues distribución es cómo se mueve, hacia dónde se mueve. ¿Ya? Uno podría ubicar un punto como un clúster en cada punto, en cada barrio,
y de allí uno puede saber, bueno, la gente sale de un barrio hacia otro barrio, puede ser desde una zona residencial a una zona comercial o industrial, o puede ser de una zona residencial a una zona institucional, lo que salen a estudiar. Y entonces ahí se van colocando las flechitas y esa es la distribución. ¿Ya? Y luego se hace la asignación. ¿La asignación qué es? La asignación es definir, ¿ya? Para poder proyectar modelos, es conocer cómo se mueve la gente y en qué se mueve. Entonces, cuando uno asigna, uno dice, bueno, este porcentaje de personas se van en bicicleta, estas personas se van a pie, estas personas se van en bus, estas personas se van en moto. ¿Ya? Porque ya yo estoy asignándole, como decir, asignando un vehículo para que él circule. Esa información es útil porque esa información se lleva a los software y en los software pues ya se puede hacer la modelación. Uno puede decir, bueno, esta gente si uno hace una campaña de X o Y circunstancias, esta gente debe salir hacia este lado o debe montarse en este vehículo o alguna cosa. ¿Ya? Entonces eso es lo que permite hacer modelaciones. Como algún momento les dije, algunas de las soluciones que están dadas para el uso del transporte público en Sincelejo es que sea gratis. O sea, si usted coloca transporte público gratis, la gente lo va a usar. Ahora, ¿cuánto cuesta eso? Pero alguien tiene que tomar la decisión. Ahora, gratis es muy costoso y gratis no va. Bueno, al 50%. ¿Cuánta gente se va a migrar hacia el bus? Porque está a mitad de precio. ¿Ya? Luego el problema, ¿de dónde voy a financiar eso? ¿Ya? ¿Con qué impuestos? Entonces, toda esa serie de alternativas en un escenario de estudio se pueden dar y pueden ser evaluadas a partir de la información base que se tiene. ¿Ya? Se pueden hacer el desarrollo de programas de mantenimiento, ¿cierto? Para mejoras y prioridades, de acuerdo a cómo evolucionan las vías. Permítame aquí un minuto. Como les decía, pues también se hacen muchos análisis económicos, ¿cierto? Porque pues, la toma de decisiones implica la utilización de recursos, sobre todo en este tipo de vías y en el desarrollo de los países se utilizan recursos públicos. Entonces, pues las determinaciones deben ser lo más coherentes posible y no simplemente llegar y decir esto es lo que sirve y ¿por qué? Porque yo creo, no. Hay que tener los soportes. Sirve para mirar las estimaciones de calidad del aire. Cuanto más grandes sean los volúmenes, mayor serán los contaminantes que se van a lanzar al ambiente si seguimos con combustibles fósiles, ¿cierto? Y hay una estimación de consumo de combustible. Entonces esto es importante porque pues nosotros somos supuestamente productores de petróleo, pero algunas veces hemos tenido problemas que al punto de que nos toca importar petróleo o importar gasolina. Entonces, por los compromisos que se tienen, porque realmente cuando se vende petróleo, se vende la producción. Cada uno vende lo que va a producir. Los estimativos de producción tienen que ser lo más reales posible para poder uno luego cumplir. Entonces, cuando produce ya es un compromiso entregarlo. Si existen fallas en esas estimaciones, pues empiezan los desabastecimientos. O si existe algún problema en una refinería, empiezan los desabastecimientos. Y nos tocaría luego importar. O sea, a veces nosotros decimos, no, pero ¿para qué lo venden si luego lo compramos refinado? O sea, es una estrategia porque se venden dólares y al cambio en pesos, pues sale mucho más rentable. ¿Ya? Bueno, por acá en materia de proyecto, pues sirve para aplicar las normas del proyecto geométrico, ¿cierto? Con los volúmenes, ya les dije, se saben las características geométricas. Me dicen cuando hay requerimiento de nuevas carreteras, que es lo que ha ocurrido hoy. O sea, hoy día estamos viviendo el hecho de que ya era necesario tener dobles calzadas
pero no fueron proyectadas y todo empieza, ¿cierto? Todo comienza con la compra de los terrenos, bueno, primero con la modelación geométrica y que luego esa modelación geométrica se pueda refrendar con la, con el trazado y con la compra de predios. Luego, si hay algún problema, pues se puede hacer una modelación geométrica para hacer un cambio en algún sector. Y en la parte de análisis estructural de superficie de arruinamiento, ¿qué es esto? Para el diseño de pavimentos. Dependiendo del volumen de vehículos, si es una vía muy cargada, vehículos pesados, pues las estructuras deberán ser más robustas y más grandes. Por acá, en ingeniería de tránsito, entonces uno puede hacer análisis de capacidad y niveles de servicio para todas las vías, para saber en qué categoría están y cuáles son sus características. Se pueden caracterizar los flujos vehiculares. Se puede hacer una zonificación de velocidades, puesto que a mayor cantidad de vehículos, pues las fricciones serán mayores y posiblemente pues las velocidades sean bajas, pero donde hay bajos volúmenes, pues las personas verán las vías libres y tratarán de ir a gran velocidad. De aquí se desprende también la necesidad de dispositivos para el control de tránsito. Ahí vamos a tener que mirar, ¿cierto? Si es necesario pares, señalización horizontal, señalización vertical, semáforos. Y se puede hacer el estudio de estacionamientos. Cuando los volúmenes son grandes, pues es necesario tener dónde colocar esos vehículos. ¿Ya? Solo que es como yo les digo cómo funciona. O sea, yo tener mi vehículo para utilizarlo 15, 20 minutos para llegar a mi trabajo y dejarlo ahí parqueado durante 8 horas todo el día, si es que almuerzo cerca y no lo utilizo. Y luego en la casa solamente regresar y tomarlo media hora. O sea, un vehículo funciona 1 hora, 2 horas al día y de resto está parqueado ocupando un espacio. Eso se podría evitar si yo tomo un transporte público. ¿Ya? Me voy en un bus, en un servicio, llego y no tengo que estar pendiente de un vehículo ni estoy ocupando un espacio. Solo que ese vehículo de transporte público debe prestar, ¿cierto?, las mismas o mejores condiciones que le da a usted un vehículo. Y esta que pues es importante es que esos volúmenes se utilizan para usos comerciales. Cuando ya se tienen grandes flujos, ¿cierto? Grandes volúmenes, perdón, pues ya se tiene la necesidad de brindar servicios como hoteles, restaurantes, ¿ya? Sirven para hacer una planeación del urbanismo, sirven para proyectar autoservicios que quedan en las carreteras o en ciertos lugares de las ciudades, y se debe tener un espacio para actividades recreativas y deportivas, más en lo que la gente pues va teniendo como necesidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, entre esos usos comerciales, bueno, podría hacerse también, eh, por ejemplo, o sea, por ejemplo, lo que hacen lo que hacen las tractomulas cuando por ejemplo, descargan en bodegas, por decirle algo. Entonces, por ejemplo, viene un camión de Medellín de, viene como con 35 toneladas de papa, por decirle algo, o digamos que el mercado no quedará ahí, sino en las bodegas de Arturo Cumplido. Para eso también sería aplicable los volúmenes de tránsito. Sí, para todo. Es que realmente la cadena comercial obliga a eso. O sea, el hecho de la existencia de lo que hoy llamamos el parque industrial
es eso, es sencillamente tener un lugar de almacenamiento que no entre a la ciudad. ¿Ya? Y eso lo que hace es generar economía, genera empleo a terceros, emplea a un montón de personas, ¿cierto? Que van a mover la economía, que van a tener luego capacidad de endeudamiento. Pero todos esos volúmenes pues deben ser contabilizados porque eso te va a dar base para diseños geométricos, para señalización, o sea, para todo. ¿Ya? Pero sí, eso es un caso muy práctico de lo que realmente se hace. Bueno. Entonces, pasaremos a estas características de los volúmenes de tránsito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere mirar cómo es el comportamiento de los volúmenes de tránsito en las horas de máximo volumen de tránsito, o sea, en las horas en que más se necesita el control. ¿Ya? ¿Para qué es eso? Lo que decía Víctor, para planeación y operación. ¿Ya? Si uno puede conocer las variaciones, son variaciones que son, la ventaja es que son variaciones periódicas, eso es como lo que hace uno como ser humano. Por ejemplo, uno se levanta, puede que, bueno, tiene que ir al trabajo, se levanta, se baña, va al baño, luego se va a desayunar y sale al trabajo. ¿Ya? Y esa puede ser una rutina periódica, puede ser otra persona que va, se levanta, se arregla y se va al trabajo, pero camino al trabajo o cerca al trabajo desayuna. Y hace eso y se repite. En tránsito ocurre lo mismo. ¿Ya? Debido a que los patrones de las personas son susceptibles a que se parezcan, a que sean repetitivos, ocurre que las personas, que los flujos y los volúmenes también sean como ajustados a ciertos patrones. ¿Ya? Entonces, uno debe conocer los volúmenes, además de conocer los volúmenes, conocer sus variaciones en las horas de máxima demanda, y además de eso, uno debe saber cómo están distribuidos en los carriles y cómo están distribuidos direccionalmente, ¿ya? Sumado a la composición. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo quiero saber si yo tengo dos, tres carriles, ¿cuál es el carril que más se carga? ¿Por qué quiero saber cuál es el carril que más se carga? Porque ese carril puede ser el que más se deteriora. Ahora, puede que haya un carril que no se cargue en cantidad, en volumen, ¿cierto? Pero es el volumen, es el carril por donde circulan los vehículos pesados. Entonces, ese para programar un mantenimiento es el carril que va a sufrir más. ¿Ya? En relación a la distribución direccional, pues todos sabemos que no tenemos ciudades que estén trazadas de acuerdo a un patrón que diga, esta es la zona residencial, esta es la zona comercial, esta es la zona recreativa. Se están haciendo organizaciones, pero las ciudades crecieron y nacieron así, o sea, desordenadas. Entonces eso obliga a que, por ejemplo, esa, esa direccionalidad pues no sea fácil de definir en nuestras ciudades. Ciudades organizadas tienen zonas residenciales, ya no sabe que de la zona residencial salen hacia la zona institucional educativa, hacia la zona comercial o laboral, en la mañana, y en la tarde, ¡pum!, de regreso. ¿Ya? Y de igual forma es importante conocer la composición. Entonces uno hace el conteo y con el conteo que busca, conocer los volúmenes de tránsito. ¿Qué son los volúmenes de tránsito? ¿Cuántos autos, cuántos buses, cuántos camiones, cuántas motos? Si es peatones, ¿cuántos peatones? ¿Ya? Poder tener los conteos y la discriminación de cada uno de ellos. Eso es lo que uno busca. Entonces, en materia de esta parte de la máxima demanda, en relación a lo que es la máxima demanda, uno podría pensar que se debe hacer un estudio para estas horas. Y lo que uno quiere es conocer cómo es la distribución en esos momentos, ¿cierto? Para saber si se está llegando a la capacidad. De allí entonces, yo debo tener definido cuántos carriles tiene, cuál es el sentido de circulación, ¿cierto? Cuáles son los volúmenes de tránsito por carril. Debo definir si es zona urbana, debo saber cuál es la velocidad, debo saber cuál es la capacidad. Y cuando tengo eso,
Entonces, yo voy a decir que esto se comporta como un río, o tal vez como el agua en una tubería, ¿ya? Donde dependiendo de la distribución direccional, yo puedo saber hacia dónde se comunican, hacia dónde van las personas, sobre todo, ¿ya? En horas de máxima demanda. Como les decía, las personas salen de sus casas en la mañana hacia el trabajo o a estudiar. Y las personas salen de estudiar o del trabajo y regresan a su casa en la tarde, ¿ya? Entonces uno es como si uno tuviera un sistema de flujos que pueden verse como los volúmenes cuando van de un lado hacia otro. Entonces, en la parte urbana, ¿qué pasa? En las mañanas se va de la zona residencial hacia las zonas de estudio o laboral. Eso se hace de forma repetitiva todos los días de lunes a viernes, entonces ya existe un patrón, ¿ya? ¿Qué quiere uno saber? La variación del volumen, ¿ya? Y para eso necesita saber cuáles son las horas de máxima demanda. Lo que miramos acá en la figurita de Pine. Ya se las proyecto. Entonces, aquí. Entonces miren que aquí en este espacio, ¿cierto? Que sería en la mañana salida de las personas hacia trabajo o estudio, y acá estaría el espacio salida de personas del trabajo hacia la casa. Aquí en estos espacios es donde se debe tener el máximo de, perdón, el máximo volumen horario, y esos máximos volúmenes horarios deben ser caracterizados, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que buscar? La hora de máxima demanda, que debe estar aquí. Aquí. Esto es 5 a 7 de la noche. Entonces, ¿cuál de esas horas es la máxima? Identificar dónde está la hora de máxima demanda. Y para eso, entonces, tenemos el factor horario de máxima demanda. Este factor horario de máxima demanda que está definido como el máximo número de vehículos, ¿sí?, que circulan en una hora. Y lo voy a dividir entre 4 veces, en este caso 4 veces, el Q máximo durante 15 minutos. Ya les hago un ejercicio para que lo podamos mirar. Ese 4 es porque estoy tomando periodos de 15 minutos. O sea, 4 periodos de 15 minutos me dan una hora. Ya les muestro. Entonces, que no encuentro la gráfica. Aquí está. Ya se la comparto. Aquí está. Entonces aquí tenemos esto. Imagínense que uno hace un conteo, ¿se acuerdan que el problema estaba como entre las 6 y las 8 de la mañana? Uno podría decir, bueno, eso me ha dado esta información, ¿ya? Con unos conteos de 100 vehículos entre las 6 y 6 y 15, 80, 110, 60, ¿cierto? ¿Qué hace uno? Pues uno saca las diferentes horas o volúmenes horarios. Ahora, los volúmenes horarios, ojo, no son de 6 a 7 y de 7 a 8, no. Como tengo periodos de 5 minutos, van a ser de 6 a 6 y 15, a 7 y 15. De 6 a 7, perdón, aquí está. La suma de 100 más 110 más 80 más 60 me da 350 vehículos. ¿Listo? Después, ¿qué voy a tomar? De 6 y 15 a 7 y 15.
Entonces aquí está, 365 vehículos. Y así lo voy a hacer, ¿cierto? Para cada bloque de cuatro espacios de estos, de tal forma que yo pueda definir, se pueda definir cuál es el volumen horario de máxima demanda. Entonces, en estas 2 horas yo tuve 1, 2, 3, 4, 5 volúmenes horarios. Al final, el más alto, ¿cuál es? Este, el de 7 a 8 de la mañana, que es 115 más 130 más 120 más 105, que me da 470 vehículos. Entonces, el volumen horario de máxima demanda, ¿cuál es? 470. ¿Ya? ¿Cuál es el flujo máximo en 15 minutos? Entonces, el flujo máximo es este, 130. ¿Ya? Me quedaría entonces 470 dividido entre 4 multiplicado por 130. Esto me da 0,9. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que esto lo hice así porque tenía volúmenes contabilizados cada 15 minutos. Entonces, si lo hago cada 5 minutos, yo lo hago acá, volumen horario, factor horario máxima demanda, entonces uno podría decir que si va a trabajar con periodos de 5 minutos, aquí sería 12. Un poco más tamaño. $12 veces el Q máximo. Entonces, ¿qué tendríamos que aclarar? Pues que aquí sería un Q15 máximo, o sea, un Q de 15 minutos máximo, y aquí sería un Q de 5 minutos máximo. ¿Ya? Para tener 12 periodos de 5 minutos y poder decir que el volumen horario de máxima demanda, o sea, el volumen en 1 hora de máxima demanda, es en relación a 12 periodos de 5 minutos en esa hora de máxima demanda. ¿Ya? Para ello, entonces tendríamos que partir esto o haber hecho el conteo en periodos de 5 minutos, o sea, de 6 a 6,5, de 6,5 a 6,10, 6,10 a 6,15, ¿ya? Para poder tener esta estimación. ¿Cuál es la que normalmente más se utiliza? Esta, la que se hace con periodos de eh, este, cada 15 minutos. Esa es la que más se utiliza. ¿Alguna pregunta? No, prácticamente me la respondió ahora que hizo la anotación porque había leído sobre ese popular Q15 máximo y Q5. Entonces, pues el 15 y el 5 estaría entonces definiendo en los intervalos de tiempo en que se divide la hora. Sí, señor, exactamente. Entonces lo que uno hace es, a ver, vamos a mostrarles aquí el formato del conteo. Entonces lo que uno realmente está el mouse bien. Esto. Uno tiene un formato así, ¿ya? Donde uno identifica el tramo de la carretera, el sentido, la ubicación, la estación, el día, la fecha, debe colocarse el clima. Y aquí están los diferentes vehículos, las motos, el auto. Bueno, acá este es una station wagon, station wagon, pickup. Esta es la de panel, que son las de carga. Esto es una forma de mostrar ciertos los vehículos. Y aquí están de 0 a 1 hora, de 1 a 2, de 2 a 3. O sea, este formato ya está resumido. ¿Por qué? Porque realmente uno debe hacerlo de una forma más discriminada. Entonces, vamos a mostrar este otro. Eso ya es. Aquí está. Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo el proyecto, tengo un formato de aforo vehicular. No sé si alcanzan a verlo bien. Este fue de enero del año 2021. Miren que no se tomó pues una fecha en la cual fuese lo más prudente para hacer un ensayo, para hacer un aforo, porque realmente en enero todavía está mucha gente moviéndose.
Entonces lo que hace uno es que como no se puede esperar a septiembre, una semana que sea más plana, ¿cierto? De menor flujo, de un flujo característico representativo, lo que uno hace es que luego le coloca unos factores. O sea, uno puede decir, estos volúmenes que se tomaron en enero están un poco altos, ¿ya? Y toca bajarles un poquito. Entonces, aquí tendríamos la información. Y luego, ¿qué vamos a tener acá? Entonces, mire, periodos 6, 6 y 15, autos, camionetas, buses, busetas, vehículos C2P, C2G, C3, C4, C5, mayores que 6,6 y las motos. ¿Ya? Esto es, ese fue que el aforador colocó los que entran y los que salen. Ya uno sabe cuál es el sentido. Igual uno a veces le toca trabajar con personas que no tienen la formación, pero son muy buenos para llevar este tipo de controles, ¿no? Algunas veces desconfiamos hasta de los estudiantes o personas que saben de ingeniería civil, porque pueden decir, no, es que esos volúmenes no importan, eso. Mientras que personas de otras disciplinas o personas responsables que no conocen, uno les dice, pasa un vehículo, coloca una rayita. O si pasan motos, se puede colocar aquí 3. Le vas colocando 3, 5, 2, 9. Tal vez colocar números, para no colocar ese montón de palitos. Pero tienes un formato que te va a dar toda la información cada 15 minutos. Entonces, cuando van de 6 a 6 y 15, a los 15 minutos no hay cambios, ya va en el siguiente renglón. 6 y 30, cambio en el siguiente renglón, para poder mirar las variaciones. Que eso también depende de los implementos que se usen en campo. Si tú tienes un contador, pues más fácil, ¿no? Cuentas cada 15 minutos un reloj, vas contando por cada vehículo que pase y se anota, dependiendo del periodo, ¿no? Sí, sí, también, sí. Solo que pues las personas deben saber utilizar el contador, ¿ya? Por ejemplo, llevarlo a cero cada cierre de periodo, porque él va a contar. Ahora, el problema del contador es que el contador, si estás en una intersección o en una vía y te toca contar diferentes vehículos, el contador no te va a servir, ¿ya? Porque entonces necesitarías tener un contador para buses, un contador para camiones, un contador para automóviles y un contador para motos, ¿ya? Entonces, cuando los proyectos son mucho más grandes y los flujos son altos, normalmente colocan a una persona para que tome un flujo y una dirección. Y ahí el contador sí es muy útil, ¿ya? De resto, pues puede generar ciertas variaciones con la realidad. Cuando son volúmenes generales, el contador sí. ¿Ya? Cuando no hay discriminación, no hay problema. El contador dice, aquí pasaron tantos vehículos. Y luego se hace una muestra discriminada para que esos volúmenes totales se puedan convertir a volúmenes porcentuales. Tantos buses, tantos camiones, tantos autos, ¿ya? También se puede hacer. Aquí entonces, Publicidad no pagada. señor, Publicidad política no paga, profe. no es política, es de un circo por ahí. No, sí, yo sé. El uso Caruso. Nomás con eso ya tienen Para llenar. Oh, Bueno, tocará ir entonces. Entonces, miren, aquí está lo que les estaba haciendo allá en el ejercicio, ¿cierto? Que si es 4Q15 o 12Q5. También podría ser 6Q10, podría ser 3Q20, 2Q30. Solo que los que se utilizan más son el 4Q15 y el 12Q5. Y el que más se usa es este, ¿ya? Este. Ahora, ¿para qué se usa, para qué se define esto? Porque yo puedo así mirar un estudio que se haya hecho en otra ciudad, ¿ya? Y lo puedo equiparar a lo que estoy haciendo acá en Sincelejo, por ejemplo, ¿ya? Porque recuerden que, bueno, no recuerden, no, les digo, si yo no tengo un conteo
y necesito hacer un proyecto, yo puedo ir a otra ciudad, tomar los valores de otra ciudad si tienen el mismo clima, si las poblaciones son parecidas, o sea, si las características son semejantes, se podría entonces homologar la información de una ciudad a otra. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos en esa condición. Bueno, seguimos con esto. Y entonces, para finalizar, tendríamos la parte de los conteos de tránsito vehicular. Creo que algunos de ustedes ya han tenido oportunidad de trabajar en conteos vehiculares. Inicialmente son interesantes, luego ya cuando empiezan a pasar los vehículos y las horas se vuelven monótonos y generan como fastidio, ¿sí? Tal vez un poco de cansancio. Entonces por eso deben ser programados de cierta forma, o sea, de tal forma que se pueda hacer de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces que el número de aforadores sea lo más prudente posible, que haya un administrador o un organizador de tal forma que si algún aforador necesita hacer una vuelta, no sé, ir al baño, cualquier cosa, pueda estar una persona que lo pueda suplir mientras la persona va y viene. Cuando se programa, pues se deben tener otras personas, como uno dice, una reserva por si alguno enferma y ese día toca hacer el conteo. No, es que no va Juancho, entonces no podemos hacer el conteo, no. Si Juancho no va, toca tener a Pedro, que es el suplente, ¿ya? Entonces, este tipo de conteos manuales pues se hacen con unos aforadores, son las personas que toman la información, en unas planillas como las que les mostré, las planillas de conteo. Y entonces, con esas planillas se toma la información y esa información luego se va a tabular para poder clasificar, pues, y tomar las características de ese tránsito. Si no se hace de forma manual, hay otra metodología que es con sistemas autónomos. ¿Un sistema autónomo qué es? El sistema autónomo es el que cuenta por sí solo, ¿ya? Hace los conteos. ¿Cómo lo hace? Pues aquí tiene unas bandas. Estas bandas están sujetas a unos temporizadores y dependiendo de la distancia entre ejes, pues él le va a decir qué tipo de vehículo es. Entonces eso va a estar sujeto a unas fotoceldas que le van a decir cuál es la velocidad, ¿ya? Entonces así él puede saber que con el paso de las llantas puede identificar cuál es el vehículo, ¿ya? Con estas bandas. ¿Qué problemas tienen? Que a ver, necesitan mucho mantenimiento, porque ellas se llenan de residuos, entonces deben estar calibradas para que puedan funcionar de la mejor manera posible. Cuando se va a hacer el control el conteo, perdón, se hace una muy buena planeación, de tal forma que uno pueda colocar unas estaciones que son llamadas estaciones maestras. ¿Y qué son las estaciones maestras? Son puntos de interés donde se va a contabilizar todo el tráfico que pasa en ese punto o en esa sección transversal. Se va a hacer normalmente durante 24 horas, es la recomendación, y se estima que se puede hacer cada 15 minutos los cortes, o sea, cada 15 minutos, o sea, con un Q15. Esas estaciones son estaciones de control, ¿ya? Son las estaciones que van a estar con la necesidad de tener la información clara, precisa y total. Pero además de esas estaciones se pueden colocar unas estaciones de cubrimiento. Entonces estas estaciones de cubrimiento son estaciones que van a estar de forma alterna, que sirven para hacer una corroboración de algunos flujos. Por ejemplo, en algunas fugas, si usted está haciendo un estudio, por ejemplo, en el centro de la ciudad, usted puede colocar 3, 4 estaciones maestras, pero habrá algunas calles por donde se fugan los vehículos, o sea, salen los vehículos y no los tiene contabilizados. En esos puntos podría colocar unas estaciones de cubrimiento que le permitan conocer cómo es el flujo en a cierta hora del día, de tal forma que se pueda tener un control de la información, ¿no? En esas estaciones de cubrimiento, pues normalmente se van a hacer conteos durante las horas pico, ¿ya? Van a ser periodos cortos, que son los periodos representativos del flujo, y normalmente se van a utilizar para periodos pico mañana y pico tarde, ¿ya? ¿Por qué se habla de la literatura? ¿Por qué habla de horas pico mañana y pico tarde? Porque en las ciudades normalmente la gente al mediodía se queda a almorzar cerca de su trabajo.
porque las distancias son muy largas y no regresa. En Sincelejo, pues puede haber hora pico mediodía, porque la gente aún tiene la cultura o la costumbre de ir a almorzar a casa. O sea, se mueve mucho la circulación en mediodía. Entonces, podríamos tener una hora pico mañana, pico mediodía, pico tarde. Podríamos decir, entonces imagínense, si este es Sincelejo, este es el centro de la ciudad, entonces uno podría colocar estaciones maestras por aquí, una aquí, una acá, ¿cierto? Como unas 4 estaciones por acá. Y luego, para poder controlar, podrías colocar una estación aquí de cubrimiento, otra estación aquí de cubrimiento y otra estación aquí. ¿Para qué? Para verificar esos flujos que... Aquí podríamos tener, ¿cierto? Esto es lo que se llama un conteo, se hace un cordón o conteo de cordón, donde se cierra una zona, pero se colocan intersecciones en las vías por donde más fluyen los vehículos, por donde más entran o más salen. Habrá algunas fugas que pues deberán ser controladas con estaciones de cubrimiento. ¿Cuál es el problema base de los conteos? El costo. El costo, porque tener una persona allí 24 horas significa que debo tener 3 turnos de 8 horas. En las horas que están por fuera del horario laboral normal, que son 10 de la noche a 6 de la mañana, creo, pues hay que pagar recargos nocturnos y eso hace que los conteos sean costosos. También tienen problemas de seguridad, porque pues es una persona que se va a quedar ahí todo el día y si la zona no es segura, entonces hoy día se ha optado por colocar cámaras. Cuando estábamos en la maestría, un profesor me decía, no, eso mejor yo voy, monto una cámara, me consigo un señor de estos que presta el servicio y que me grabe el video. Me graba video durante a veces 7 días, a veces 3 días, porque a veces también se pueden recortar un poco los días para unas estimaciones. Y entonces, luego contrata a los estudiantes y los estudiantes los llevan a una sala, como si fuera una sala de cine, le colocan el computador y él va viendo el video. Y a medida que va viendo el video, pues va tomando las notas y los datos de la información del tránsito. Entonces, lo hacen 2 veces, graban el video por seguridad y luego toman la información en oficina. Así sería la forma de tomar esa información. Hay una recomendación que es esto, ¿cierto? Es este diagramita que es como una recomendación de cómo hacer los flujos. Entonces uno dice, bueno, los flujos que vienen del norte los voy a identificar con el 1, o vamos a hacerlo en Pine. Eso es lo que le llaman norma RILSA, algo así. Entonces, ¿Norma qué, profe? RILSA, RILSA. Buscarla por acá. Si no estoy mal. Es la codificación según la norma alemana. ¿Sí? Es RILSA con ILS. Estaba confirmando cómo se escribe o cómo se hace la abreviatura. Es así, RILSA. Entonces, esa es una recomendación para intersecciones. ¿Ya? Entonces, aquí. ¿Qué hace uno? Pues uno coloca el cuadro de la intersección, ¿cierto? Entonces, una intersección, ¿qué es? Una intersección es esto. Se le borra lo de medio.
Entonces, uno dice, bueno, lo que viene de aquí arriba, ¿qué es? Es norte. Aquí viene lo del norte. Voy a subirlo un poco para... o sea, de este lado voy a tener un sur. De este lado voy a tener un oeste, que colocamos west. Y de este lado voy a colocar un este. Entonces, ¿qué pasa? Es como comenzar en orden. ¿Ya? Lo que viene del norte, fíjense, bueno, lo que viene del norte, eso le voy a llamar 1. Entonces, este es el movimiento al que le vamos a llamar 1. Aquí está. Ahí está. Este es el 1. Entonces, luego, ¿cuál vendría? El sur. El sur le voy a llamar entonces 2. Tendría este que pues. Luego viene el oeste, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener el 3. Estos son los accesos. Entonces todo lo que entra por el norte va a estar definido como movimiento 1. Lo que entra por el sur va a estar definido como movimiento 2. Lo que entra por el oeste va a ser el movimiento 3. Y lo que entra por el este va a estar definido como movimiento número 4. Entonces aquí tendríamos el 3 y aquí tendríamos el 4. Ahí está. Estos que son los movimientos que se llaman movimientos directos. Luego vienen unos movimientos que son más conflictivos. ¿Cuál es el movimiento conflictivo? El giro izquierdo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el giro izquierdo implica que va a ir desde el carril que viene, pero va a atravesar este carril, ¿ya? El contrario. Entonces, este movimiento que es izquierdo es un movimiento que es bastante complicado. ¿Qué pasa? Que ese movimiento entonces va a estar caracterizado con un número específico. Entonces, a este movimiento que viene del primero, se sigue el mismo orden, se le va a dar el número 5. Este va a ser el 5. Luego, ¿cuál viene? Viene el movimiento izquierdo, que viene de acá del sur. Entonces, este movimiento izquierdo que venía del sur, se va a decir que es el movimiento 6, por lo conflictivo que es. Entonces, aquí yo voy a tener este movimiento y lo voy a marcar como número 6. Y en ese orden, pues lo voy a seguir haciendo, ¿ya? Acá voy a tener otro movimiento izquierdo, que va a ser el 7. Y acá voy a tener otro movimiento izquierdo, este de aquí, que va a ser el 8. ¿Ya? Aquí tendría, voy a hacerlo simbolita ya. Aquí estaría el movimiento 7 y por acá estaría el movimiento 8. ¿Qué me faltan? Los movimientos a la derecha. Entonces, los movimientos a la derecha, como son movimientos más sencillos porque no tienen que entrar a otro carril, a invadir otro carril como lo hace el 5, entonces se dice que voy a tener un movimiento que es hacia la derecha y que voy a definir como 9. ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia hay? Que los movimientos izquierdos están definidos cada uno con su letra, ¿cierto? Con su número, pero todos los movimientos que son a la derecha se van a llamar movimientos 9. Entonces, este movimiento se llama 9, pero es un movimiento 9 que viene de 1, o 9-1. ¿Ya? Entonces, el de acá abajo será el movimiento a la derecha 9-2, este movimiento a la derecha 9-3, y este movimiento a la derecha que es 9-4.
Entonces, así están definidos de acuerdo a la norma RISA, que es una forma de poder leer un documento de cualquier lugar, ¿cierto? Y poder entenderlo de la misma forma. Y entonces, quedaría pendiente un movimiento que pues está desapareciendo, que realmente no se deja mucho, que es el movimiento en U, el giro en U. Entonces ese va a estar marcado con el código 10. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el giro en U? Por ejemplo, aquí en la norte es este. ¿Ya? Viene por aquí y va a hacer el giro para regresarse. Aquí. Entonces este giro en U va a estar marcado, ¿por qué? Va a estar marcado con el código 10, pero como viene del 1, sería 10.1. Entonces, de igual forma, yo voy a tener el de acá abajo va a ser un giro en U, 10.2, el de acá va a ser un giro en U, 10.3, y el de acá va a ser un giro en U, 10.4. ¿Ya? El dibujo no se ve muy bien, pero miremoslo ahora en la gráfica esta que se ve mucho más organizadita. Ahí está. Solo que el cerebro trabaja diferente cuando lo ve todo a cuando le van haciendo las diferentes líneas. Aquí tienes el 1, 2, 3, 4, los directos. Los izquierdos, el 5, el 6, el 7, el 8. Y luego los derechos, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Por último, los giros en U, el 10.1, el 10.2, el 10.3, el 10.4. Allí tendríamos entonces todos los movimientos que son posibles en esa intersección. Seguidamente, pues aquí está la clasificación de los vehículos en Colombia, porque al final, ¿qué es lo que uno quiere? Al final, uno lo que uno quiere saber es cuál es el porcentaje de vehículos tipo auto, cuál es el porcentaje de vehículos tipo bus, cuál es el porcentaje de vehículos tipo camión y cuál es el porcentaje de vehículos tipo otros. ¿Ya? Que aquí en Colombia, pues el tipo otro normalmente se va a definir como motos. Eso es lo que uno quiere. ¿Ya? Autos, buses, camiones y motos. Entonces, ¿cuáles son los autos estos? ¿Ya? El automóvil, el campero, la camioneta. Buses pueden ser la buseta, el bus o el bus metropolitano, que es el bus grande. El C2P es un camión de 2 ejes pequeño, normalmente los furgoncitos, los de trasteos pequeños. El camión de 2 ejes grande, ¿cuál es? Es el que es la volqueta sencilla, ¿ya? O el camión de cargar ganado, ese que es bien dañino porque carga gran peso y solamente tiene tiene un eje, 2 ejes, uno direccional y un eje de carga. Luego tenemos el C3, que tiene un eje direccional y 2 ejes atrás. Este es el double truck o el doble truck. Distribuye mejor la carga. Bueno, el C4, que tiene un eje doble direccional y tiene un eje doble de carga. Luego empiezan las combinaciones C2, S1, o sea, tiene 2 en el camión y uno en el semirremolque. Vamos a ampliarlo aquí un poquito. Miren que tiene 2, camión 2, semirremolque 1. Está el C2, S2, camión 2, semirremolque 2. Este es poco común, esto es como para cargar icopor, porque es C3 y con un solo eje de carga. Este es un C3, S2, 3 en el camión, 2 en carga. Y este es el más grande, que es C3, S3, 3 en el camión y 3 en el semirremolque. Como les digo, ¿qué es lo que se quiere? Que todas estas distribuciones, que toda esta información se pueda clasificar, se pueda tabular y se pueda tener tanto en sentido, en carril, en todo. O sea, que toda la información sea clara.
Bueno, aquí está. Pum, 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 pum. Acá tenemos una definición de los camiones, como les decía, C3, S3, y están estos que aparecen que son los articulados. Estos están en esta nueva forma. Aquí. Esto que estoy señalando aquí. Aquí están. Son los que tienen camión y tienen remolque. Bien. Estos articulados, pues, son bastante prácticos. Algunas veces lo hemos visto en construcción cuando se carga asfalto o se cargan materiales. Este es C3, ¿cierto? Y se le adiciona un remolque detrás. Entonces eso pues, ahorra bastante en costos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Creo que no hay dudas. Bueno, entonces dejemos hasta ahí. Quería comenzar velocidad, pero no. Son solo 15 minutos, no alcanzo mucho. Yo les paso la información de velocidad para que la vayan revisando y en la próxima clase pues la miramos ya con más calma, que sería el día lunes. ¿Listo? Profe, los parciales no los ha revisado. Ya los organicé, o sea, ya sé, ahí estaba revisando algunos casos de algunos que se les apagó el sistema antes y eso, pero no he terminado de revisarlos. Espero que la próxima semana se los entregue. Bueno, profe, gracias por la clase, que pase bien. Listo, Profe, igualmente. buen día. Vamos a... Gracias. Gracias.